Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 hasta el verso 22. Ahí vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Apocalipsis 3 versículo 14 hasta el 22. Su palabra se lee en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. A la iglesia de la Odisea, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para que vista, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor, que son dichas por tu boca y son las que nos salvan y las que nos hacen, Señor, entender lo misterio del reino de los cielos. Aleluya. Bueno, en el día de hoy nos resta darle inicio a lo que es la última iglesia con relación a lo que es la iglesia de la Odisea. Pero haciendo una breve historia de lo que fueron las iglesias anteriores, en la cual hemos venido ministrando en los últimos meses con relación a las 7 iglesias. Existe un porqué o una razón por la cual el Padre ha puesto en nosotros la causa por la cual el pueblo se ha ministrado con la palabra de las 7 iglesias. Y en ellas encontramos la sustancia de que el pueblo pueda contener en el día de hoy la supervivencia, la estabilidad, la credibilidad, el sostenimiento espiritual para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles y en estos tiempos en los cuales nosotros sufrimos algún tipo de ataque, llámese como se llame, venga de donde venga, pase lo que pase, sea como sea, la iglesia pues recibe algún tipo de ataque. No obstante, estos ataques los convertimos en una victoria más, porque vencemos y somos más que vencedores. Ahora bien, en todas estas iglesias encontramos la doctrina plasmada del reino de Dios, en la cual Cristo les revela al apóstol Juan a través del libro de Apocalipsis. Ahí encontramos hombres, ¿verdad?, que fueron con un criterio genuino ante la presencia de Dios, que fueron hombres que no se doblaron, hombres que operaron por encima de lo que el enemigo quiso hacer, levantarse contra ellos, decir, actuar, operar. Fueron hombres que prefirieron morir, como el caso de lo que fue Antipa, que la Biblia llama mi testigo fiel. El caso de Policarpo,
que fueron pastores de estas congregaciones, a las 7 iglesias en las cuales el Señor le está ministrando una palabra. Y estos hombres a nosotros nos dan el ejemplo palpable de una supervivencia en tiempos como estos en la cual estamos nosotros viviendo actualmente. El caso de Policarpo, que cuando le dijeron que iba a morir si no se postraba para adorar lo que era todo el imperialismo o acatara las leyes del gobernador del entonces, y él dijo: 86 años tengo, ¿cómo voy a negar la eficacia de un Cristo a la cual yo le he servido toda mi vida? Por lo tanto, mi fe no se va a doblar ante el sistema. Mi fe no se va a doblar ante el emperador ni ante ningún gobernador terrenal. El caso de Antipa, que la Biblia le llamó mi testigo fiel, cuando le dijeron a este hombre: el mundo viene contra ti. Y Antipa le dijo: pero yo voy contra el mundo en el nombre de Jesús. Ese tipo de categoría de hombre con una experiencia en Dios, que operaba el Espíritu Santo en el corazón de ellos con una verdad presente para la hora, fueron hombres que nunca se postraron ante ninguna situación. Son personas que la cual somos dignos de imitar su fe en estos casos, ¿verdad?, procesales en la cual la iglesia está viviendo. Pero en esa historia también encontramos las falsas herejías, como lo que fue la doctrina de los nicolaístas, la doctrina de Balaán, la doctrina de Jezabel y toda esa falsa herejía, falsos maestros que engañaban la fe de los creyentes, de aquellos que se dejaban mover por un tiempo doctrinal que no era conducido por la palabra. De manera que las 7 iglesias nosotros nos dan una enseñanza totalmente, que el que tiene una verdad presente en su vida, usted como cristiano, el que tiene en Cristo la fe puesta en él, no se deja mover fácilmente, porque he entendido y he visto en el tiempo en el cual estamos estudiando estas 7 iglesias, que contiene una doctrina justamente para la hora, una doctrina que fortalece mi fe, fortalece mi conocimiento, fortalece mi vida y me dice que debo de estar más seguro en Cristo. Dale un aplauso en esta mañana al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amados, entonces, continuando en lo que hemos leído en el día de hoy, comenzando lo que es con relación a la iglesia de Laodicea. Lo primero que le digo: sea inofendible en el día de hoy. Gloria al Señor. Porque el detonante que trae la iglesia de Laodicea es fuerte. No obstante, no olvide, no utilizamos la palabra para llevar una indirecta o para llevarlo en lo personal. No obstante, no utilizamos el púlpito para atacar a nadie, pero sí la palabra nos mata y nos hace sobrevivir. Por lo tanto, en esta mañana nuestro tema debe de ser: enfócate en Dios, que Dios se va a enfocar en ti. Así que seamos inofendibles en el día de hoy. Comentando entonces, relatando el inicio o la introducción de lo que es la iglesia de Laodicea. Esta iglesia de Laodicea dice que la ciudad de Laodicea tuvo su origen entre 261 al 245 antes de Cristo. El nombre de Laodicea se deriva de Laodice, que era la primera esposa de aquel rey llamado Antíoco II, obviamente hijo de Antíoco I. Y este hombre, en honor a su primera esposa, que tuvo 2 esposas, la primera llamada Laodice, él le puso a esta ciudad Laodicea. Ahora bien, ¿qué era Laodicea? Bueno, en Laodicea fue una próspera ciudad
debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas. Dice que en aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de todo Asia Menor, además de un famoso banco que contenían también. En la Odisea era la ciudad, óigame bien, más famosa por su manufactura en la ropa. Confeccionaban con lanas, ¿verdad?, negras en esa región. También contenían las famosas escuelas de la medicina, donde se llegó a producir ungüento que proporcionaban curar los oídos, y también el famoso colirio para sanar la vista. Por eso todo lo que está escrito en la palabra era porque ellos tenían la manufactura de cada cosa, y Cristo está utilizando todo el contenido de lo que tenía la Odisea para tomar ese mismo contenido, como el colirio, la enfermedad, la riqueza, para devolverle a ellos la razón por la cual se sentía Dios mal por ellos, por no estar actuando en la voluntad del Señor. Entonces, en la Odisea tenía sus escuelas de medicina. ¿Y cómo era la ciudad? Dice, en la ciudad se levantaban muchas preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles. Dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Sus ciudades habían grandes estadios, hipódromo, teatro, baños termales, y se celebraban las famosas ferias comerciales. Todo esto contenía lo que era la ciudad de la Odisea. Era una ciudad muy próspera en todo. Era una ciudad de clase alta. Una ciudad que el materialismo lo tenía arropado a todos ellos, pero su visión no era Dios. Era una ciudad que no contenía nada de Dios. Por eso la Biblia llama tibio cada día. Entonces, aquí se cumple lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 20. Más, cuando el pecado abunda, sobrepasa la gracia. En la Odisea, el materialismo, la concupiscencia de la mundanalidad, lo tenía arropado a ellos en toda la esfera. ¿Por qué? Porque era una ciudad, como pueblo, ¿verdad?, que no quería aceptar lo que era la voluntad de Dios, sino que dependían de sus comercios, dependían de sus negocios, dependían de su fábrica, y pensaban que todo esto era lo único necesario para poder sobrevivir. Bajo el sistema de una vida que operaba una ciudad, allí había, óigame bien, una iglesia establecida, oiga bien, donde predicaba nuestro hermano Epafras. Así que, pese a toda circunstancia, todo lo que era relevante ante Dios, contra Dios, y que operaba ante el reino de Dios, no obstante, Dios siempre tiene a alguien en el cual va a levantar un altar. Por eso acabo de leer a Romanos 5:20, cuando dice que donde abunde el pecado, la gracia va a sobrevivir. Y hay hombres y mujeres que Dios lo tiene destinado para una hora. Hombres y mujeres que Dios lo tiene hoy activo para operar en un momento oportuno, llámese como sea, tiempo de crisis, de prosperidad, de dolor, de abundancia, de ataque, de pandemia, de tribulación, de lo que sea. Siempre hay una voz que Dios estará llevándole a ese pueblo. Dale un aplauso al Señor en este día. Aleluya. En cuanto a la época, notamos que el libro de Apocalipsis no registra que la iglesia sufrió ningún tipo de persecución. No lo registra. Ni que tuviera ningún tipo de herejías. Su problema era el orgullo, la ignorancia, la autosuficiencia. Solo vivían para su propio vientre y culto a su personalidad. Por eso el Señor les dijo, o le dice, que eran ricos, pero eran pobres, eran unos desventurados. Por esta razón recibe la doble condenación más severa que las otras iglesias. ¿Sabes por qué? Porque ellos
pudiendo hacer, no hicieron. Así que por eso el Señor le da doble condenación más que a las otras iglesias en este caso. Entonces, amado, esta introducción de lo que fue la iglesia de Laodicea nos da a entender a nosotros tantas cosas que si nosotros podemos decir hoy como iglesia que vamos a extrapolar aquel tiempo y encajarlo en este tiempo, entonces, ¿dónde se encuentra la Odisea en el día de hoy? Puede ser que exista en un lugar cualquiera, en una iglesia cualquiera, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, pueda existir la Odisea. Congregaciones que están totalmente eventualizadas por el sistema del egocentrismo, eventualizada por el culto a la personalidad, egocentralizada o centralizada en lo que es un sistema de finanzas, dinero, riqueza. Iglesia que la palabra no se puede predicar porque se ofenden a los ricos, se ofenden los que están ahí, se ofende la gente y la gente le ofende a Dios todos los días. Yo no puedo dejar de entender que la palabra de Dios está para matar y para dar vida. Si usted se ofende, revísese, porque la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra, el contenido es para darnos vida y enderezar todo lo que está torcido. Por eso la palabra no se puede congraciar. La palabra no se puede hacer amiga de aquel y enemiga de este. La palabra es el alineamiento de la vida espirituales. La palabra es lo que nos alinea al propósito eterno en Cristo Jesús. Así que gústele, a quien no le guste, siéntase bien o mal, tienes que entender que esta palabra nos corta, esta palabra nos da vida, esta palabra nos resucita, y esta palabra está dicha por Cristo y no pueden ser quitadas. Entonces la Odisea puede existir en el día de hoy. Nunca se me olvida que estaba en un púlpito y cuando estaba predicando, recuerdo que alguien me pasa un papelito y el papelito decía: no hables de política en esta iglesia. Y como yo respeto el derecho ajeno y ya no depende de mí, de mi compromiso, ok, yo me acojo, porque no somos imprudentes. Pero ¿por qué no se quería que se hablara de políticas? Bueno, posiblemente porque podía afectar a algunos de los poderosos de ahí. La Odisea. La Odisea en pie. Amados, que nunca pase por nuestro sentido un pensamiento así en su vida. Al menos este púlpito siempre ha dicho: nunca se va a predicar un mensaje con actitud carnales. Nunca se va a predicar, porque ni lo voy a hacer ni lo acepto. De que este púlpito se utilice para nuestras indirectas, para vaciar nuestro egocentrismo, para vaciar mi situación que pasó por allá, o lo que tuve con el hermano, o lo que pasó con el hermano. Pero no obstante, usted tiene que entender también que si la palabra cortó o cayó sobre ti, bueno, cayó, recíbelo, pero jamás vaya a mal pensar que estamos tratando de tomar esto en lo personal con nadie. Digo esto porque muchas veces el pensamiento carnal cree que la palabra dicha desde un púlpito puede ser: lo dijo por mí o lo dijo por aquel. Y como usted ve que muchas veces los carnales a veces están en las congregaciones y cuando el mensaje está cortando demasiado, dicen: ahí papá, coge ahí, adora a Dios, está fuerte la palabra. ¿Sabe por qué? Porque son pensamientos carnales. La palabra de Dios no da a todos. Por eso dice la palabra que estas palabras son de doble filos. Son doble filo, corta para acá y corta para allá. Por eso cuando usted está recibiendo un mensaje que está ministrando al pueblo, no vaya a poner su pensamiento en que el mensaje le está hablando al que está a tu lado. Piensa que te está direccionando a ti para que no utilice el pensamiento carnal. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria hacia Dios!
Porque muchas veces las actitudes carnales del púlpito se está predicando. Y no puede ser un contenido así, sino más bien dar la sustancia de Cristo. Entonces, las palabras del Señor, esta introducción la termino con esta frase. Esta introducción la termino con esta frase. Cuando no vivimos a Dios, lo matamos en el corazón de la gente. Pero cuando lo vivimos, lo resucitamos en el corazón de ellos. Por eso, esta era la causa por la cual Antipa y Policarpo prefirieron morir antes que doblegarse ante las amenazas de un mundo en crisis. Porque ellos pensaban que si no vivían a Cristo, podrían matar a Cristo en el corazón de la gente. De manera que a partir de ahora empieza el detonante de lo que fue la iglesia de la Odisea. Si usted piensa que puede vivir a Cristo en este momento, trate de vivirlo para que Cristo viva en el corazón de la gente. O dé a Cristo, ofrezca a Cristo, deje que Cristo sea visto en usted y que el mundo pueda ver a Dios en nuestra vida. El remitente de la carta de la Odisea, obviamente nos referimos a Cristo, que es el que le escribe o le revela el apóstol Juan. Y dice el verso 14 del capítulo 3: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios, dice esto. El término, el amén y el testigo fiel y verdadero, esta expresión subraya la fidelidad de Cristo. Él es toda la promesa, en Él todas las promesas son firmes e inconmovibles. Cristo es el que garantiza todos los pactos ante Dios para con Él y con el hombre. El testigo fiel, el amén y verdadero. La palabra dice, en otra palabra, lo que Él nos está diciendo es: yo soy el que soy. Yo soy la palabra. Yo soy la palabra escrita y dicha. Yo soy el verbo, el testigo fiel. Y lo que estoy diciendo y lo que le estoy revelando a Juan, oiga bien, son verdades o son cosas verdaderas. Soy la fidelidad. Soy el que atestiguo el pacto verdadero entre Dios y el hombre. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso no podemos interponer a otra cosa ante Dios y los hombres como la religión popular que no sea Cristo, el unigénito de la creación, que no sea Cristo nuestro Salvador. Cristo es el que se interpone entre Dios y los hombres. Cristo es el pacto entre Dios y los hombres. Cristo es el pacto que atestigua las promesas dita y dicha por el Padre Celestial en nuestra vida y en nuestras congregaciones. De manera que Colosenses, aleluya, 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él y para Él. Y al mismo tiempo Él es Dios, la verdad presente. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importar la consecuencia. Por eso cuando se buscó quien viniera a morir, Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y no importando la consecuencia por la cual iba a pasar, contar cumplir esa promesa, Él vino a sufrir aquella tierra por todos nosotros. De manera que Él es el testigo fiel, nuestro Salvador. Apocalipsis 1:5, la palabra nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre preciosa. Cristo Jesús
Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno. Cristo representa a la iglesia. Y la palabra sigue diciéndonos entonces lo que es del capítulo 3 en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A diferencia de otras iglesias, en el caso de la Odisea, no hay ninguna palabra de alabanza. Absolutamente. Podemos notar que en las iglesias anteriores, el Señor decía, pero tengo contra ti, ¿verdad? Pero tengo contra ti. Había siempre un pero también decía, pero reconozco que eres esto, que eres aquello, que eres fiel, que eres aquí, que ora, que busca. Siempre había, pero en esta iglesia, era una iglesia que tenía tanto problema que no existe nada que el Señor dijera, pero ten, o esto te lo agradezco. Sino que era una iglesia que realmente, hermano, le producía un malestar estomacal a nuestro Salvador. Eso era la Odisea. Y las preguntas que podemos hacernos en el día de hoy es, en la historia de las 7 iglesias, ¿en cuál de ellas te identifica? ¿Y cuál de ellas ministra tu vida? Bueno, usted es su propio juez. Entonces, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Algo que me gusta aquí en Dios es que Dios reconoce que nosotros podemos estar mal, pero también reconoce lo bueno que tenemos. O sea, Dios es claro y es justo. Bueno, aquí tú estás mal, pero reconozco que tú eres también esto bueno. Esto te lo agradezco, pero arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto con esto y esto, ¿verdad? Y quitaré tu candelero, quitaré esto, quitaré lo otro. O sea, Dios es el Dios de la misericordia y nos da oportunidad. Pero no obstante, Él no deja de reconocer o que existe algo bueno en nosotros o que existe algo malo también. De manera que las dos cosas Él las reconoce. Ahora bien, el detonante de este pueblo llamado la Odisea se concentra más en el aspecto de la tibieza espiritual que era esta iglesia. El término ni eres tibio ni caliente, Dios lo ha tomado de la siguiente análisis que el propio Cristo hizo. La historia dice que en la Odisea, este pueblo construyeron algún tipo o construían algunos tipos de acueductos. Y estos acueductos que venían de los manantiales montañosos de la Odisea, pues por los ductos que eran transportados a la ciudad, dice la historia que la intensidad del sol producía tibiar el agua. Al llegar a larga distancia, el agua corriendo por los ductos que transportaban a la ciudad, entonces obviamente ya el agua le llegaba tibia al pueblo. Cuando el agua le llegaba tibia al pueblo, ellos al ingerir el agua, ese agua le producía problema estomacal. Usted sabe que los médicos utilizan el agua tibia para que la gente devuelva lo que tienen y para dar lavado de estómago. Porque el agua tibia parece que es un buen antídoto contra devolver lo que está en el estómago. Al ellos ingerir agua tibia, esto producía problemas estomacales y obviamente existían entonces los famosos vómitos. Entonces las palabras de Dios nos está enseñando a nosotros con esta iglesia. La tibieza, el agua tibia era el pan nuestro de cada día en la Odisea. Entonces existía el problema estomacales en ellos.
¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Ojalá fuese frío o caliente. Número uno, porque en tiempo de frío usted puede tomar un buen baño con agua caliente y eso a usted le fortalece. Pero también en tiempo de calor usted puede tomar un vaso de agua fría y eso le cae a usted rico, ¿verdad que sí? Por eso el Señor le está diciendo, ojalá fueren fríos o fueren calientes, pero ustedes no son nada. Le está diciendo, no son nada, son un problema, son lo que proporcionan el vómito de mi estómago. Y así como ustedes vomitan las aguas tibias, ustedes, la conducta de ustedes, la proporcionalidad del pecado de ustedes están produciendo los problemas estomacales en mi vida, y yo he tenido que vomitar a la Odisea. Nos podíamos preguntar, uno de los armas, de las herramientas más letales que tiene el diablo para operar en las iglesias, se llama la tibieza y el desánimo espiritual. No es el mundo, no es la fiesta, no son los placeres, no. Óigalo bien, porque usted puede estar en el mundo y puede tener placer y puede estar activo y ferviente en la iglesia. Óigalo bien, pero la tibieza espiritual, no te hace tener identidad propia en Cristo, porque no sabemos lo que eres. No sabemos si está con Dios o si está con el diablo. No sabemos si eres cristiano o si eres inconverso. La tibieza espiritual era el problema de esta comunidad, que ni era tibia, ni era fría, ni era caliente. Entonces estos problemas estaban produciendo en Cristo que lo vomitaría de su boca. ¿Cuántos ductos están llevando las aguas tibias a tu corazón y a tu vida? Entonces vamos a analizar esto. ¿Qué ofrece el mundo? Si podemos mirar hoy en día, ¿a cuánta gente no se llevó la pandemia? Porque estaban tibios. Y he dicho y lo reitero, la pandemia que llegó al mundo ha sido el examen para Dios ver quiénes eran y quiénes no eran. La pandemia, porque hoy en día se sabe quiénes son los que le han dado el frente a esta situación. ¿Usted quiere que le diga algo? Fuimos a visitar a una hermana el viernes en la noche, cuando terminó el culto. Justamente cuando llegamos frente a la casa de la hermana, encontramos un drink abierto, música beventina, sin mascarilla, ¿no? Yo digo, esto es increíble. Mira cómo ellos no le importa que se contagien, no le importa que lo metan preso, no le importa que digan lo que digan, no le importa que llegue la policía, no le importa lo que sucede. Lo que le importa es su placer y saber que se tienen que tomar su cerveza. En cambio, que los cultos en las iglesias se celebran y hay que estarlos huyendo porque los evangélicos se quieren ir para su casa. Porque el toque de queda, porque usted está pendiente a un toque de queda. Porque la pandemia, porque usted está pendiente a la pandemia, porque usted es, oiga, vulnerable. Le estoy diciendo que la Odisea, su problema era la tibieza espiritual. Por eso yo le estoy diciendo desde que inicié aquí que yo no vivo atado al pensamiento del mundo. Yo no vivo atado ni vivo al tiempo de lo que ve el mundo. La Biblia dice, no vivas conforme a este siglo, porque este siglo busca desconectarte de Dios. Este siglo solo busca que Dios sea quitado de ti. Y si usted se une al siglo, si usted se une al tiempo, Dios se va a ir de tu vida. Así que por lo tanto no tenga usted la prisa de irse porque la pandemia, porque la hora, porque el toque de queda. Celebremos a Dios,
porque Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que mientras el mundo está celebrando su barbarie, la iglesia está metida en miedo. La iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada a ser la esperanza. La iglesia está llamada a morir por Cristo. La iglesia está llamada a levantarse en el tiempo más difícil de la vida y ser hombres y mujeres que tengamos el título que dice: somos más que vencedores. Entonces, los ductos de tibieza que están tocando la fe de mucha gente es porque se están llenando de agua tibia. Le toca la pandemia a la conciencia. Se llenan de la crisis que el mundo tiene. Que el gobierno no va bien. Que las cosas van mal. Que mire, que los placeres, que aquello. Todas esas aguas están provocando tibia, pero no te congrega. Pero no te levanta en Dios. Pero no ora. Pero no ayuna. Quizá no lee la Biblia en el día. Quizá no te entrega a Dios, no evangeliza. No conecta con Dios. Tienes tu mente totalmente pesada. ¿Sabe por qué? Porque está desconectado de Dios. Y yo entiendo que aquí hay que vivir conectado con Dios. De manera que los ductos de agua tibia que están llevando a tu vida, hoy la Odisea te dice que ese ejemplo está mal. Y Cristo te dice que lo aborte de tu vida, que lo desconecte de tu vida y que conecte con el Señor. La iglesia de la Odisea había llegado a ser la iglesia insípida, como el agua tibia que llegaba a la ciudad, según dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o fuese caliente. La iglesia tibia, la iglesia insípida. Insípida. La insipidez, una actitud de las tinieblas, para que usted no contenga la gracia de Cristo, para que usted no tenga nada de gracia de Dios, para que en su vida Cristo no se revele. Y lo insípido no tiene sabor, lo insípido no tiene color, lo insípido no tiene, oiga bien, no tiene nada que pueda llamar a la atención. Leí un letrero que me llamó a la atención y me puse a analizarlo. Y este letrero decía: nada sabe como el agua. Ahora, ¿a qué sabe el agua? A nada. Y obviamente que ese sabor natural que Dios le creó al agua, nada, se llama nada, porque eso es la peculiaridad en ella. Pero la pregunta es, ¿usted a qué sabe? ¿Usted a qué sabe? Nos preguntamos. Donde llega un evangélico, ¿qué dicen la gente? ¿Llegó el sabor o llegó la insipidez? Amado, a Cristo le preguntaron, o Cristo le preguntó a los discípulos: ¿qué dicen la gente que soy yo? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres Juan? ¿O un profeta? Se ha levantado. Pero Cristo le dijo a los discípulos entonces: pero ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro dijo: eres el Hijo del Dios viviente. Yo pregunto, ¿qué dice el mundo que son los evangélicos? ¿Qué dice el mundo que son los evangélicos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué dice el mundo que son los evangélicos? ¿Somos salados? ¿Somos insípidos? ¿O somos la desgracia o la gracia? ¿Somos la esperanza o la guerra? ¿Somos la luz o las tinieblas? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué
está dando la iglesia en este tiempo? ¿Está la iglesia dando ánimo o miedo? ¿Ánimo o miedo? La Odisea estaba siendo cortada porque operaba bajo esta situación. Y a pesar de que Epafras predicaba en ese lugar, aún la propia iglesia contenía el propio desánimo, porque esta vez ahora el apóstol está predicando a la iglesia de la Odisea. Por cuanto ni eres tibia, ni eres fría, ni eres caliente, sino tibia, yo te vomitaré de mi boca. El Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual, oiga bien, de el creyente. Usted quiere que le diga algo. Si usted quiere conocer el estado espiritual de un evangélico, revise sus redes. Le repito, si usted quiere conocer el estado espiritual de un evangélico, revise sus redes. Porque he visto cosas en las redes de los cristianos o de algunos cristianos que no, porque eso no es la luz. Eso no es alguien que profesa la identidad de Cristo. Revísela. Y de ahí usted va a sacar algún tipo de conclusión. Por eso tenemos que utilizar los medios de comunicaciones para nosotros llegarnos a ellos y ser la sal de la tierra. No ser insípido ni transmitir el veneno de la tiniebla para matar a Dios en el corazón de ellos. Y esto es la pura realidad. La pura realidad. Y aunque duele, pero sea inofendible. Pero esta es la realidad. La palabra puede indicar claramente que lo que el Señor afirma, que por su fruto lo conoceréis. ¿Está claro? Por su fruto lo conoceréis, según dice Mateo 7, capítulo 16. Esto es claro porque estamos aquí con la inteligencia de Cristo, que el árbol se conoce por su fruto. Naranja no da mango, ni mango da naranja. Este es el caso de Cristo, que reprocha a esta iglesia. Es que no eran ni frío ni caliente. Y nos enseña la Odisea que esta iglesia ni amaba ni odiaba, ni se acercaba ni se alejaba, ni entraba ni salía, ni estaban con Dios ni estaban con el otro. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran indiferentes. El agua caliente es útil para el baño, pero la fresca es útil para el caliente. Era una iglesia que no tenía razón de lo que era, porque no tenía identidad de Dios en su vida. Y usted quiere que le diga algo. El problema de la humanidad hoy en día se llama la tibieza, porque usted consigue gente en el mundo que dice: no, pero yo soy más que evangélico, yo soy más que cristiano, yo no peco, yo no mato, yo no bailo, yo no fumo, yo no bebo, yo no esto, yo no lo otro. Todo evangélico. Ahora, predíquele a Cristo para que usted vea. Los rechazan porque son tibios. Y eso se le llama no portar la identidad de lo que es, porque tú ni estás en la iglesia, quizás ni estás en aquella, ni estás en esta. Entonces podemos contener algún tipo de creyentes que no tengan la identidad de lo que eres, somos. He dicho algo siempre en esto. El creyente, y se lo digo a los cantantes que están en la congregación, siempre traten de expresar lo que son. Si ustedes son de Dios, procuren dar a Dios, pero no procuren mezclar el mundo con Dios. Aquí me parezco al mundo y allí me parezco a Dios. No,
Usted tiene que parecerse a Dios en todo. Y he dicho siempre, si estamos de este lado, vamos a proporcionar el reino de Dios, no al mundo. Por eso la mayoría de la música evangélica de hoy en día, que es un contenido de palabrerío hecha por mentes carnales, viene con un contenido de doble sentido. Y si no es así, analícelo. Y por eso usted ve que hoy en día las redes sociales están abarrotadas de like por cualquier cosa, porque me gusta y eleva mi carne y eleva mi alma, pero mata el espíritu porque no conecta nada con Dios. Porque me gusta esta canción. Estoy enamorado de ti. Qué bueno. Ahí viene el chamaquito que está enamorado de ella. Toma, Rosita. ¿Viste esa canción tan linda? No, yo soy evangélico. Pero el sentido no es llevarle a Rosita un contenido de que adore y conecte con Dios, sino decirle que te amo y que te quiero. Dejémonos de cosas. Por eso es necesario que el contenido de adorar venga con la gracia de Cristo, venga con conexión directa hacia el Padre. No conectar la carne, ni conectar a nuestras almas, sino conectar nuestro espíritu con Dios. Porque el alma quiere saciarse de lo terrenal, pero el espíritu busca lo espiritual. Entonces, como quieren vender, y yo he oído los cantantes y he visto diciéndole, no, esa canción no se pega porque no tiene un chin de esto. Tiene que ponerle un poquito de esto para que peguen el mundo bien. Y la gente, no. Entonces viene el cantante, también ponle aquí. Entonces empieza el morro evangélico. Eso es parecido, ¿sabe qué? Eso nos está diciendo que no hay ningún tipo de diferencia entre lo que canta Hollywood y lo que canta la iglesia de Cristo. No existe ninguna diferencia. Amados cantantes, músicos, iglesia del Señor que están aquí, vamos a profesar lo que somos. Lo que somos. La identidad que portamos. La gracia de Dios. Este es un mundo que, si usted lo puede observar, se está cayendo en pedazos. Este es un mundo que está en crisis. Este es un mundo que está siendo presidido por el diablo y por los demonios. Este mundo se está socavando poco a poco. Y la única esperanza que este mundo tiene, que haya una iglesia que tenga la sal de Cristo, que haya una iglesia que se parezca a Cristo, que haya una iglesia que tenga la gracia de Dios y que podamos operar por el orden del Espíritu Santo, no bajo una tibieza. No sea insípido, no contenga desgracia, sino gracia, gracia, gracia en esta hora. Gracia para que demos vida a los que están muertos. Gracia para que demos vida a aquellos que se están muriendo. La esperanza tiene que ser la iglesia. Y esta situación estaba entonces en la Odisea. Ni eran fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, ni se congregaban, ni dejaban de congregarse, ni estaban con Dios, ni estaban con el otro. No tenían una identidad a quien seguir en ese momento. Este sentido es interesante notar el contraste con la iglesia de Éfeso y Tiatira. Observemos que en Éfeso los creyentes odiaban a la falsa doctrina, pero amaban. Mientras que en Tiatira amaban a la persona, pero no odiaban los errores doctrinales. En la Odisea amaban, ni odiaban. Pablo, la palabra dice aquí, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. La iglesia de la Odisea estaba en grave peligro, porque si persistía en esa actitud, las amenazas se iban a cumplir tajantemente. Era una iglesia que no satisfacía el corazón de Cristo. Era una iglesia que no contenía la divinidad de Cristo. Eso era la Odisea. Esta ocasión rechaza disgusto al Señor. No, el Señor no tolera la tibieza.
Debemos de preguntarnos entonces, ¿en qué consiste la tibieza? Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Indiferencia por las cuestiones espirituales. Indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupan por las enseñanzas. Escuche esto. Dije en estos días que hay 3 aspectos en el evangelio por la cual el creyente es bendecido. Escuche bien, Ruby. 3 aspectos por la cual el creyente es bendecido. Y esos 3 aspectos son los 3 más perseguidos por el diablo. Escúcheme lo que me están viendo y escuchen los pueblos que están aquí. Son los 3 aspectos más perseguidos por el diablo, más atacados. Dije, la oración, el estudio de la palabra y dar para sostener el reino de Dios. Note esos 3 aspectos: la oración, la palabra, oiga bien, y el dar para el reino de Dios. Después de todo lo que tiene el evangelio es fácil. Todo es fácil. Cantar es fácil, asistir a la iglesia es fácil, caminar es fácil, participar en un culto es fácil, saludar es fácil, cantar, tocar es fácil. Todo eso es fácil, pero estas 3 cosas se le hace difícil al creyente porque son las que te hacen conectar con Dios. Y decía que cuando ora, habla con Dios. Y que cuando estudia la palabra de Dios, conoce a Dios. Y que cuando tú contribuyes con el reino de Dios en tu fidelidad, entonces dice la palabra que las ventanas de los cielos son abiertas ante ti. Mire, esto no es una manipulación, pero posee tanta gente con situaciones en su vida. Y le voy a decir algo, óigame bien para que usted pueda entender esto. En el único párrafo, escucha pueblo, en el único párrafo que la Biblia dijo, serán malditos con maldición, fue en el aspecto de la finanza. O sea, está diciendo, tiene que estar claro, porque no puede haber tanta coincidencia en tanta maldición en evangélicos. No puede ser coincidencia, ni errores de la vida. Hay demonios destructivos, diabólicos, que van a operar contra los bienes que tú tienes. Y te lo va. ¿Sabe por qué? Porque usted está robando a Dios. La misericordia de Dios. En estos días, y no estoy fuera del tema, pero en estos días me mandan un WhatsApp. Me dice, pastor, explíqueme esto. Digo, ajá. Hay alguien que me está explicando aquí que el diezmo era en la ley y que ya no es lícito darlo. Escúcheme, que esto es clase, esto es enseñanza. Yo digo, ajá, está bien, hago así, le mando. Le digo, cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, ¿existía la ley? Génesis 14, primer tomo. ¿Existía la ley? La ley apareció muy lejos después de eso. Y ya había un hombre que estaba diezmando, Abraham. Segundo, si fuera verdad que fuera en la ley y no existiera en la gracia te la pone más difícil. Te la pone más difícil. Más difícil. Digo, está bien. Pablo dice, cada quien aparte algo primer día de la semana conforme te haya prosperado. La pregunta que yo hago es, si a ti no te usa el diablo y tú quieres ser bueno y cumplir con Dios, ¿por qué quieres dar menos del 10? Si quiere entonces dar en la gracia. Póngase que Dios a usted le dio 5,000 pesos. ¿Por qué quiere sacar 400 y no saca 600 en la gracia? Es el diablo. Lo que pasa es que el diablo quiere engañar a mucha gente. Y esto no estoy diciendo que estoy manipulando tu mentalidad. Te estoy diciendo para que creas en Cristo. Y la tibieza espiritual hace mucho entender esto.
Le dije, tercero, yo no doy porque es ley, ni porque es gracia. Yo doy porque yo como persona entiendo que no tengo con qué pagarle este cuerpazo tan elegante, tan perfecto, tan bien hecho, sin ninguna enfermedad. Yo no tengo con qué pagárselo a Dios. Yo quiero dar más. Por lo tanto, yo prefiero entrar en el propósito de Dios, porque no tengo cómo agradecerle a Dios la vida, los años de la vida, sin estar interno en un médico, sin un accidente. He viajado, he corrido la vida y Dios me sostiene sano y salvo. ¿Cómo le voy a pagar eso a Dios? 10% no es suficiente, 15% no es suficiente. Mi vida es de Dios. Yo soy un diezmo, yo soy una ofrenda, yo soy una primicia, yo soy una gracia para Él. Por lo tanto, mi vida entera es ofrendada a Él. Por lo tanto, no voy a sacaliñarle a Dios un mísero 10%. Y la tibieza espiritual muchas veces opera en la mentalidad de la gente para usted vivir engañado. Por eso hay tantas maldiciones, tanta crisis en la vida de muchos creyentes, porque el diablo lo que quiere verte todo el tiempo pisado, sufriendo en conmiseración. Y aunque esto está fuerte, pastor, pero esta es la realidad para que usted crezca en Dios y no sea engañado ni viva comiendo panflina por el diablo todos los días. Y esas tres cosas son por las cuales tú puedes ser tan bendecido en el Señor. Así que no les robe más oración a Dios. No les robe ayuno. No les robes a Dios. Amas a Dios. Sírvele a Dios. ¿Alaban al Señor? Ya casi paro los golpes. Y dice: las personas no se preocupan por la enseñanza bíblica. No le importa si hay errores doctrinales. No le importa si hay errores doctrinales. El tibio todo lo aplaude. El tibio es manipulado. El tibio cualquier cosa le dobla. El tibio, oiga, por eso aquí estudiamos en Berea. Porque los cristianos de Berea dicen que cuando el predicador estaba en el púlpito, ellos estaban atentos para saber si lo que predicaba era así. Y hay gente que tienen tanta insipidez en la Biblia que no se atreven en su vida, que no se atreven a coger la palabra, ni un libro, ni un cuaderno para anotar a dónde Dios me ministra hoy a mí. No, cuando yo estoy frente a un predicador, estoy atento a lo que dice. Por si acaso dice algo malo o si dice algo bueno. Pero la cultura que se nos enseñó es: siéntate a oír un mensaje, habla en lengua, salta y brinca y vete en gloria y olvídate de lo que dijo el predicador. Pero no nos enseñaron a escudriñar las escrituras. Bueno, como está Mirta, Evangélica y otro más, escudriñando, yendo ahí. Eso está así, wow, pero mira, voy a subrayar esto, mira aquí lo que dice la palabra. Wow, lo voy a subrayar para estudiarlo en mi casa y sentarme a analizar esto. Ni eso ha podido muchas veces lograr la tibieza espiritual en muchos creyentes. Y por eso hay tantas crisis mentales y son dominados por cualquier tipo de doctrina y cualquier viento le dobla. ¿Me están entendiendo? Dije al principio: sea inofendible. Son presas de doctrina, de creencia. Viven por el emocionalismo más que por lo espiritual. Le creen más a lo que se revela hoy que a lo que reveló la palabra ayer. Pablo dijo: pero temo que la serpiente con su astucia engañe los sentidos de Eva, mientras la vida suya esté viviendo en Eva.
y Adán esté operando en usted, usted nunca va a salir de la tibieza espiritual. Mientras Eva viva en ti, mientras Adán viva en ti, la serpiente estará operando en ti. Y mientras esos dos personajes corporativos en la iglesia de Cristo hoy operen en la vida suya, usted será reo de la tibieza, será dominado por creencia, por doctrina, por Balaán, por Jezabel, por todos los nicolaístas que se levantan en una congregación con falsas herejías y falsa doctrina. Usted será preso de eso. Necesitamos una apologética definida en los creyentes, que defiendan la doctrina que han creído, que defiendan este reino, que defiendan la posición en la cual Dios te llamó y donde tú estás. Ah, pastor, que me soñé que Juana me dijo. ¿Y qué te dijo Juana? Y son presas de todas las tonterías carnales que citen por ahí, menos de la palabra. Y cuando la palabra le dice, y cuando la palabra los corta, cuando la palabra los confronta, son tan religiosos que prefieren mejor irse de la iglesia que someterse a la palabra, porque son tibios. Tibios. Es tiempo de que Eva y Adán se vaya de tu vida y usted viva la palabra. Falta de compromiso por la palabra del Señor y de preocupación por el crecimiento espiritual. Falta de compromiso por la obra del Señor. Despreocupación por el crecimiento espiritual. Estoy casi concluyendo. Frente al mundo hay una pérdida de sabor. Frente al mundo, la iglesia tiene una pérdida de sabor. Los aspectos que el creyente tiene que tener como sal. Si llegamos a un punto donde el creyente se infunde con el mundo, tampoco actúa como luz. Describe a un cristianismo sin entrega verdadera, hipócrita, falsa, mecánico, mezclado con el materialismo y el confusionismo. Viven siendo víctimas de apariencia y cualquier cosa, oiga bien, cualquier cosa le dobla o cualquier cosa le lee la conciencia. Lo mantienen aquí, de aquí para allá y de allá para acá, porque no tienen identidad propia. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Cuando vino las herejías ante él, le sacó ese texto y le dijo: yo sé en quién yo he creído. De manera que a mí nada ni nadie me va a doblar, ni me va a hacer quitarme este camino. Esta es una condición muy peligrosa, en la que hoy ninguna garantía de auténtica vida espiritual puede tener un cristiano, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como también como una persona que no tiene sentido en Cristo. Eso hace la tibieza. La tibieza ni era del mundo ni era evangélico, pero no cuente con Dios. No cuente con Dios. Yo en mi casa quiero tener o el agua caliente o el agua fría, pero el agua tibia lo que da es problema estomacal. Entonces, la situación grave es: ¿dónde va a terminar todo esto? Cristo vomitará de su boca. Cristo vomitará de su boca. Fin de la parte de hoy. La iglesia de la Odisea hacía enfermar el estómago del Señor con su tibieza y resultaba insoportable a la boca de Cristo.
iglesia que está aquí, la Odisea hacía enfermar el estómago del Señor con su tibieza. Y al llegar tibia al estómago del Señor, había un solo resultado: que Cristo tenía que vomitarla de su boca. ¿Usted en qué condición está parado? Podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano. ¿Cómo le caería a usted tomarse un vaso de agua tibia en un verano cuando usted se está quemando? Cuando lo que necesita es un vaso de agua fría. Eso mismo significa cuando a Dios en el verano nuestras malas conductas le estamos produciendo malestares a Él. 7 iglesias, de las 7 iglesias en cual tú estás, ¿eres tibio o eres caliente? Hoy la Odisea me dice que no sea insípido, sino que contenga la sal de Cristo, y que todos bebamos del manantial de agua fresca para saciar la sed. Una iglesia marcada en el materialismo, sin gracia, siendo insípida y no contenía la sustancia de Cristo, simplemente le daba el dolor al Señor. Dios te levanta y te dice: basta ya. Puesto de pies.